Oremos, Señor, te damos gracias en esta noche y te adoramos, Señor. Sabemos que tú estás reinando, estás sentado en el trono, Señor, y descansamos en ti. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que nos limpies, nos perdones de nuestros pecados y que nos hables, Señor, en esta noche por tu palabra, que nos enseñes a través de ella. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones, Señor, en aquellas áreas en donde necesitamos cambiar, en aquellas áreas, Señor, en las que estamos a lo mejor fríos. Que seas tú, Señor, moviendo por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas. Sanando a los enfermos, Señor, tocándolos con tu poder sanador, tu gracia y misericordia, fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo pedimos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Qué bueno por fe saber que están ahí, porque es por fe, como dijo el apóstol Pablo, andamos por fe, no por vista. Y yo creo que una de las cosas que hoy día debemos recordar es eso. Estamos viviendo tiempos en los que nuestra fe, nuestra confianza en Dios está siendo desafiada como nunca antes. Por eso, cuando uno mira todo lo que está pasando en el mundo, cuando ve todo lo que está ocurriendo, no puede sencillamente quedarse y decir, esto es normal. Esto no es normal. Y entender que detrás de todo esto hay un poder que está moviendo y avanzando hacia un tiempo de oscuridad como nunca antes esta tierra ha tenido. Cualquier cristiano que pierda esa perspectiva, cualquier cristiano que se olvida de que esto es una guerra espiritual y que los poderes, las potestades de este mundo están bajo el maligno y él las dirige, uno tendría que pensar que el cristiano necesita reexaminarse completamente. Es un tiempo en el que estamos viviendo eso. O sea, como nunca antes, tenemos que despertar y de pensar que esto es normal, esto no es normal. El miedo y todas las revueltas y todos los problemas sociales y toda la violencia que se está desatando en todas partes no es normal. Estamos ante las puertas de un evento en el cual los cristianos debemos estar apercibidos, no dormidos, sino despiertos. ¿Y cuál es? Es nuestra reunión con Cristo en los cielos. Entonces, creemos que el Señor viene, y como creemos que el Señor viene, también queremos estar preparados para eso, y queremos que el Señor nos encuentre haciendo así, haciendo su voluntad. Entonces, abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón, y comencemos a mirar y comencemos a ver la Escritura y cómo dice que en los últimos tiempos esto y esto y esto y esto y esto iban a ocurrir, preparando el retorno del Señor. Eso no nos puede dejar a nosotros de la misma manera. Entonces, por eso es importante caminar en fe, viendo las Escrituras, mirando lo que está pasando y saber, como dice, que la venida del Señor está pronto. Vengo pronto, dijo Jesús en Apocalipsis. Ahora, vamos a terminar esta noche Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 11. Vamos a iniciar el verso 7, en el verso 7 de capítulo 11 de Eclesiastés. Después ya de estar unos meses estudiando este libro, hoy vamos a llegar al final de este libro de Eclesiastés. Una de las cosas que
Dios nos ha dado es esta vida. El que no cree que la vida es un regalo de Dios, que es algo que se merece, está desenfocado. La vida es un regalo y la vida debe ser disfrutada. Y hasta este punto lo que hemos visto de que Salomón ha tratado de encontrarle sentido a la vida, pero nunca va a poder encontrar sentido a la vida y nunca va a poder realmente disfrutar la vida aparte de Dios. Y este es lo que va a llegar más o menos a concluir. Por eso debemos aprender a disfrutar la vida en el Señor. Porque a veces la gente piensa de que el Señor es enemigo de que disfrutemos, de que seamos felices. No, pero debemos aprender a hacerlo en Él. Mientras estamos viviendo bajo el sol, podamos vivir nuestra vida disfrutándola en el Señor, con una perspectiva eterna. Va aquí a darnos 4 instrucciones en esta última sección, Salomón, con respecto a aprender a disfrutar la vida. Una habla de alegrarse o de gozarse. Hay otra en donde hay que quitar. Nos hace un llamado a recordar y nos llama a ser reverentes. Vamos a empezar en versículo 7. Alégrate. Dice versículo 7 del capítulo 11. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, o sea, que disfrute todo y de todo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, aquí Salomón comienza enfocándose, primero que todo, hablándole aquí a estos jóvenes. Fíjate, aquí lo que él está diciendo es que estos jóvenes no saben cuántos años tienen por delante. Piensan que tienen todos los años que ellos quieran tener por delante. Pero no sabemos. No sabemos si va a ser mucho, si va a ser poco. Pero entender que nuestras vidas, nuestros días sobre esta tierra están en las manos de Dios. Entonces yo entiendo eso, entiendo que mi vida está en las manos de Dios, entonces ahora yo puedo vivir esa vida que está en las manos de Dios de la manera en que Dios quiere que yo la viva. O sea, yo no puedo agregar ni quitar más días, pero sí puedo vivir mi vida aquí con calidad. Como dicen, calidad de vida. Pero entendiendo que estoy en las manos de Dios. Tú puedes llegar a vivir pocos días o pocos años, poco tiempo, pero si los vives en Dios van a ser plenos y completos. Porque a veces la gente dice, ay, se murió tan joven. Si el hombre, el joven, el adolescente se ha acordado del Señor y ha buscado al Señor y se ha alegrado y se ha complacido en el Señor, sus años que vivió fueron plenos, completos. O pueden ser muchos, pero también plenos y completos aquí. Entonces, Dios sabe la cantidad de días que cada uno y años de cada uno de nosotros, los que vamos a vivir aquí. Y fíjense, una de las cosas que vamos a mirar aquí es, y en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, es qué ocurre con nosotros como creyentes en nuestra confianza y en nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que uno dice? Yo tengo esperanza. Pero vamos a llegar aquí a un punto en donde vamos a reflexionar un poco a ver qué tanta esperanza tienes y qué tanta confianza tienes. ¿Qué tanto anhelo? Dice, yo anhelo estar con Cristo, pero tenemos miedo de morir. Tenemos miedo, ay, es que si me enfermo me voy a morir. Pero en realidad el punto es que tenemos que aprender a disfrutar estos días que Dios nos ha dado.
y lo que Él nos va a seguir dando mientras Él quiera tenernos aquí en la tierra. Fíjate, dice ahí en el verso 8, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. O sea, eres adolescente ahora, eres joven ahora, pero debes saber algo. Un día vas a ser viejo si el Señor no viene. Esa es la realidad. Vienen los días de la oscuridad. Oscuridad aquí. Entonces, la juventud es un tiempo para disfrutar, sí, pero luego vienen los problemas y surgen las diferentes situaciones en nuestra vejez. Entonces tenemos que aprender a disfrutar la vida y no creer que Dios está en contra de eso. Como que si Dios fuera el asesino cósmico del gozo, de la alegría. Los quiero a todos, cara larga y frente fruncida. Así deben estar los cristianos. No, Él no está así. Nada más lejos de la verdad. La Biblia nos dice que Dios ha hecho nuestros días y nos ha dado estos días para disfrutar. Y este es el tema aquí. El problema es que Salomón siempre lo estaba tratando de enfocar en este libro, de disfrutar su vida sin Dios. Y este es el tamborcito que ha estado sonando durante este libro. Pum, pum. Disfruta tu vida, pero sin Dios. Imposible, no puede. La única manera de que el hombre pueda disfrutar sus días en esta tierra es con Dios. Por eso debemos aprender a aprovechar cada oportunidad, disfrutar cada oportunidad, cada día de vida que Dios nos da en Él. ¿De dónde aprendió esto Salomón? Salomón lo aprendió desde David. Vea lo que dice David en el Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero a veces estamos viviendo nuestra vida sin plenitud de gozo, sin delicias. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo nuestra vida de una manera como nosotros queremos. Hay otra cosa que Salomón debió haber leído y debió haber escuchado a su padre, pero no la aprendió. Está en el Salmo 37, versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el objetivo de nuestra vida. Ahora, cuando la gente lee esto, y lamentablemente muchos han tergiversado este versículo y lo han usado para su propia perdición, y comienzan a pensar aquí, esto significa que si yo amo a Dios, voy a obtener todo lo que yo quiero. Como amo tanto a Dios, Dios me va a dar todo. Entonces Dios me va a hacer crecer unos 15 centímetros, Dios me va a volver los ojos azules, Dios me va a dar un auto nuevo, Dios me va a poner y me va a hacer más inteligente, más atractivo, etcétera, etcétera, más rico. Pero no es eso lo que significa. Lamentablemente falsos maestros han venido y han querido decir que eso es. Y que usted puede ser rico. El Señor le va a dar todas las peticiones, pídale al Señor, porque no, le va a dar todo. No es eso. Lo que realmente significa estar en el deleite en Dios, mientras disfrutamos de Dios, mientras caminamos cerca con Dios, a través de Cristo Jesús, ¿sabe lo que va a ocurrir? Dios va a cambiar tus deseos. Eso es lo que va a ocurrir. Más el carácter de Jesús, más como Jesús, menos de nosotros. Menos deseos egoístas, egocéntricos, centrados en nosotros. Por eso no hay problema en que las personas vengan a Dios y tengan ese tiempo con Dios y se deleiten y caminen en el Señor. Sus deseos van a cambiar. Los deseos van a ser más como Jesús, el carácter de Jesús aquí. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que la gente no puede encontrar el gozo, la alegría, es porque están siguiendo las cosas equivocadas o a las personas equivocadas. ¿Y por qué persigues cosas equivocadas? Porque tienes deseos equivocados. Esa es la razón. Nos hemos deleitado en las cosas que no son las correctas.
Y cuando te deleitas en las cosas que no son las correctas, en las cosas que son las equivocadas, finalmente comienzas a adorar esas cosas y te vuelves como lo que adoras. Lamentablemente eso está pasando. Porque lo que tú estás disfrutando será lo que va a producir que ese deseo exista. Y luches y corras por él. Por ejemplo, si adoras la sexualidad, te vas a volver un pervertido. Deseos torcidos. Si adoras el dinero, te vas a volver un codicioso e idólatra. No puedes servir a dos señores. El dinero te esclaviza, te vuelve su siervo. Tus deseos van a perseguir las cosas en lugar de Dios. Y por eso el enfoque cambia. Cambia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a deleitarnos en Dios, a estar satisfechos con Dios. ¿Qué es lo que más deseo? ¿Qué es lo que más necesito? A disfrutar de Dios. Y cuando eso ocurre, Dios nos va a dar esos deseos, esas pasiones, esas convicciones profundas para realmente buscarlo a Él y hacer lo que realmente agrada a Dios, y eso nos va a producir un gozo increíble en nuestra vida. Él nos va a llevar. Él nos va a influenciar de tal manera cuando usted se deleita en el Señor a vivir nuestras vidas apasionadamente en pos de aquellas cosas que agradan a Dios. Entonces, primero, ame a Dios. Deleítese en Dios. Y luego vienen los demás. Es así como debe vivir el pueblo de Dios. Deleitándonos en el Señor. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Que una vez que nosotros nos deleitamos en Él, es hacer la voluntad de Dios. Podemos hacer todo lo que usted quiera. Si usted se deleita en el Señor, los deseos son de Dios. Pero si usted quiere hacer lo que usted quiere y no se deleita en el Señor, son sus propios deseos. Y comienza a perseguir cosas que al final de cuentas no van a producir nada. Entonces Salomón le dice aquí a su hijo y nos recuerda a nosotros, regocíjate, disfruta esta vida que Dios nos ha dado. ¿Quieres disfrutar esta vida en la que Dios te ha dado? Deja de ver lo que no tienes. Deja de ver todas aquellas cosas que producen en ti menos fe y no más fe. Y comienza a mirar a Dios y a deleitarte en Él. No podemos vivir una vida que disfruta y se complace y se deleita en el Señor con una vida llena de temor. Cuando realmente disfrutas tu vida y te deleitas en el Señor, va a cambiar completamente todo. Tus deseos, tus pasiones, tu visión, tu emoción, tu alegría, tu temor a Dios. Y todo eso, ¿qué va a producir en nosotros? Que no seamos idiotas, necios. Dejamos, lamentablemente, de ver eso al Señor. Y nos volvemos necios. Entonces, deleitémonos en el Señor. Cuando usted se deleita, ay, pero es que si usted le deja la libre, que haga lo que quiera, vea, si usted se está deleitando en el Señor va a poner en usted sus deseos, y lo que usted no va a hacer es correr como loco hacia el pecado, nunca. Nunca. Entonces disfrutemos en Dios. Pero para poder hacerlo, tenemos que quitar algo de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 10, lo segundo. Quita pues de tu corazón el enojo y apártate de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra enojo en algunas traducciones también la colocan como ansiedad. Entonces Salomón le dice, hey, destierra la ansiedad de tu corazón.
La ansiedad siempre nos lleva a deprimirnos. En otras palabras, ansiedad igual depresión. Entonces dicen, no te deprimas. Fíjate, 2500 años atrás, Salomón está escribiendo a los jóvenes ahorita. ¿Cuál es uno de los problemas de los jóvenes hoy día? Es jóvenes que son propensos a la depresión. Y a veces, lamentablemente, nosotros como padres hemos creado eso en ellos. ¿Por qué? Porque les hemos dado todo. No son capaces de resistir las frustraciones, las negaciones, las necesidades. Entonces dice, quita. Elimina de ti la ansiedad de tu corazón. ¿Estás ansioso? Este es uno de los problemas más profundos que hoy día existe. Depresión y ansiedad. Hay gente que lucha con eso, con depresión. Hay gente que lucha con ansiedad. Ahora, no quiero que me malentiendan. Yo sé que existen personas que por alguna razón, ya sea de desequilibrios hormonales o químicos, sufren depresión de carácter orgánico. Yo sé eso. Pero aquí Salomón se está refiriendo y probablemente enfocándose que el problema de esta depresión para aquellos que están leyendo esto en ese tiempo era su relación con Dios. Su problema aquí. Entonces, no siempre es un problema físico, sino es un problema espiritual. Y de esa manera debe ser abordado. Cuando la gente tiene depresión, ok, ¿qué le va a hacer usted? Un psicoanálisis. No, nosotros como consejeros nos llevamos por la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la confianza que tenemos. Entonces, ¿queremos disfrutar realmente de nuestra vida en Cristo? Debemos dejar la ansiedad. ¿Y dónde la dejamos? Désela a Jesús. Él sabe qué hacer con eso. Una de las cosas que nos puede ayudar a tener perspectiva es a vivir a la luz de la eternidad. A vivir sabiendo de que Dios es eterno y que nos da esperanza para esta vida. Es la confianza que tenemos. Y esa es la confianza con la que debemos nosotros vivir. El Señor es el que nos da eso. O sea, no solamente para la venidera, sino ahorita. Por eso quita. O sea, tú debes hacerlo. El Espíritu Santo te va a dar el poder. ¿Será que lo debo quitar? Bueno, si la Biblia lo dice, hazlo. Lo tercero que dice, versículo 1 y 2 del capítulo 12. Y aquí el enfoque con referencia a disfrutar nuestra vida en el Señor es recordar. ¿Qué es lo que debemos recordar? Fíjate lo que primero que dice así, acuérdate de tu Creador. La idea aquí del Creador es importante. Es la primera vez que se menciona aquí a Dios como un Creador. Y la idea de un Creador está sugiriendo que es grandeza, que es majestad, que es alguien que escapa a toda nuestra capacidad en nuestra mente. Acuérdate, dice aquí, de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Vienen los días malos. Por eso, vienen los días malos. Y llegan los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. O sea, cuando vives tu vida y llega un punto en donde envejeces y te dices, mi vida realmente apesta en tu vejez.
De eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué razón llegamos a este punto? Porque no nos hemos alegrado en Él, ni deleitado en Él, no hemos quitado lo que debiéramos quitar y estamos perdiendo la perspectiva de acordarnos de quién es Él. Antes que se oscurezca el sol, dice, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces, mientras eres joven, los jóvenes que están ahí, queda luz. ¿Y qué dice Salomón? Ya un hombre mayor, entrado en años, recuerda a tu Creador. Recuerda la razón del por qué estamos en esta tierra. ¿Por qué estamos aquí? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él debe recibir toda la gloria. Entonces, si tú no vives para Jesús en tu juventud, lo más probable es que en tu vejez tampoco lo hagas. Por eso dice, ven, hoy estemos a cuenta. La gran mayoría de las decisiones se toman en el periodo de nuestra juventud, de la adolescencia, y a medida que vas creciendo. Entonces, si una persona en su adolescencia, si una persona en su juventud rechaza a Cristo Jesús, los márgenes de probabilidad a medida que vas envejeciendo comienzan a crecer y a crecer y a crecer y se hacen muchas veces grandísimos. Imposibles para nosotros, para Dios no. Pero imagínate rechazando a Jesús por 30, 40, 50 años. Por eso cuando ya una persona de tercera edad viene a Cristo en su vejez, es un milagro increíble. Los jóvenes tienen que tomar esa decisión. Ahora fíjate algunos puntos aquí prácticos con referencia al Creador. Primero, y a veces se nos olvida, no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. O sea, no tenemos ningún derecho sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Dios te hizo. Él es tu creador. Él es tu creador. Por eso dice aquí, acuérdate de Él. O sea, considera que Él es tu creador. Y otro punto importante, dice, acuérdate de Él en tu juventud. En otras palabras, no fracases en dar a Dios lo primero y lo mejor. O sea, es cuando esté pensionado voy a servir a Dios. Cuando deje esto, voy a decir, no, Dios dice, acuérdate ahora, sírveme ahora. Hoy es el tiempo. Y fíjate, del versículo 3 al 7, Salomón aquí nos da una descripción, ¿ya?, muy increíble, muy imaginativa acerca de la vejez y la muerte. No hay otra como esta en la literatura, es increíble aquí. Por eso la gran mayoría de los comentaristas están en acuerdo que esto se describe o está haciendo una descripción poética de los efectos de la edad. No están a lo mejor en acuerdo en todos los detalles, pero la gran mayoría de ellos ven aquí la imagen de esa misma casa que se estaba desmoronando y que se convirtió en polvo. Acuérdate, la referencia a una morada es una metáfora bíblica que habla acerca del cuerpo humano. Job capítulo 4, versículo 19, segunda de Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Es una carpa, segunda de Pedro 1:13. Recibimos, dice, una casa, un edificio no hecho de manos, dice, una vez que dejamos esta carpa transitoria. Es una imagen de nuestra muerte. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Si va a tomar nota, para que más o menos vea aquí. Dice, versículo 3, cuando temblaran, dice, los guardas de la casa. Comienza a temblar tus brazos, manos y piernas cuando comienzas a envejecer. Dice, se encorvarán los hombres fuertes. Sus piernas, sus rodillas, hombros se debilitan.
Y van caminando y comenzamos a caminar, si no nos cuidamos, más doblados. Cesarán las muelas porque han disminuido. O sea, perdimos piezas dentales. Es parte de la vejez. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. Vamos perdiendo la vista. Nos vamos quedando ya con menos vista. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. La audición comienza a fallar, díganme a mí. Aunque yo de muy joven, pero más aún. Cuando se levantara la voz del ave. Cuando usted llega a cierta edad, duerme menos. Es más difícil. Se despierta a veces con facilidad. Todas las hijas del canto serán abatidas. Comienzan a perder la voz, ya no pueden a lo mejor cantar, o hay otros que dicen que ya se ponen aburridos, ya no les gusta la música, ya no les gusta escuchar el canto, cuando vamos quemando años y pasando años. Cuando también dice, temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. La altura, perdemos el equilibrio, nos asustan ciertas cosas, a veces tiene más temor en la vida. Y dice, y florece el almendro. El almendro es blanco, o sea, nuestras canas. El pelo se comienza a convertir gris. La langosta será una carga. O sea, si usted era activo, pierde esa actividad. Se vuelve más lento. Se hace más débil. Y se perderá el apetito en todos los sentidos. La pasión, los deseos de la vida. Se pierden. Pierden todos sus deseos. Se van perdiendo. Porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores, los que cantan, cuando alguien se va, ¿ya? Se lamentan, andarán alrededor de las calles. O sea, la vejez es ese proceso en el que todos nosotros vamos a vivir y están en ese proceso algunos, y vamos a ir a un punto en donde vamos a llegar a nuestro lugar eterno. Y cuando llega ese punto, normalmente, ¿qué va a ocurrir? La gente va a llorar tu muerte. Hay tristeza. Pablo dice, no dice que no llore, dice no llore como los que no tienen esperanza. Entonces todos vamos hacia allá. Algunos están más avanzados que otros, pero todos al final de cuentas vamos hacia allá. Por eso le dice aquí, recuerda a tu Creador. Recuérdate. Versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre. Unos pensaban que esto es una referencia a la columna vertebral. Y se rompa el cunco de oro, la cabeza, el cerebro. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente, tu corazón, tu sistema circulatorio. Y la rueda sea rota sobre el pozo. Ya no puedes bombear más oxígeno, tus pulmones y el sistema respiratorio. Entonces, ese es el proceso. Fíjate todas estas imágenes poéticas que da este hombre aquí acerca de la vejez y que nos conduce hacia la muerte, que nos lleva hacia allá. Por más que quiera uno sostener la vida, sin estos órganos vitales, corazón, pulmones, todo eso, es imposible sostenerlo. Todo esto se conduce hacia la muerte. Ese es el proceso. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es estas dos cosas. Envejecemos y morimos. Todos vamos hacia allá. Cuando tú dices, me falta mucho, eso llega más rápido de lo que piensas. Pero ¿dónde está la esperanza? Recuerda, ¿qué le sucede al creyente cuando muere? ¿Dónde va el creyente? Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, ¿es posible que Dios salve a personas al final de sus vidas? Sí, pero no hay garantía de que una persona invoque a Dios al final de sus días. Porque eso va a ser a lo mejor como el ladrón de la cruz. Sí,
Puede ser. Pero eso no puedes tomarlo como una norma o una regla. Entonces Dios le dice, estoy aquí para salvar, acuérdate de mí en tu juventud, porque cuando lleguen los días, tu vida va a ir de más, de menos a menos, a menos, a menos, a menos, hasta que termines en el lugar, como dice aquí el versículo 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este cuerpo físico fue tomado de la tierra, Génesis 3:19. Dios, lo que hace la diferencia de este cuerpo es que Dios sopló aliento de vida, dice en Adán, y dice que va a volver a la tierra. Del polvo fuiste tomados, al polvo volverá. Pero lo que está dentro vuelve a Dios. Ahora, va a volver a Dios de dos maneras. Si usted es creyente, usted va a ir, y vamos a ver eso, a la presencia de Dios. Si usted no es creyente, va a estar en un lugar, ya hemos visto, de perdición, de castigo, pero un día va a estar ahí delante de Dios para ser condenado. Ahora, los testigos de Jehová y otros grupos sectarios hablan de que hay un dormir del alma. El problema es que leen y toman un pasaje y no llegan hasta el final. Si siguen leyendo, van a llegar a este versículo aquí, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y es ahí donde va. Entonces, este espíritu se queda aquí, la carne, este cuerpo se queda aquí, y el espíritu, el alma, regresa a Dios que lo dio. Entonces, aquí es lo tremendo. Y a veces no sé si hemos reflexionado, pero fíjate, lo tremendo es, como creyente, sabes dónde vas, vuelves a Dios, que te dio tu espíritu, Él tiene un cuerpo para usted y para mí, un cuerpo celestial, pero cuando a los cristianos se les plantea esta situación de que tienen que morir o van a morir, tienen miedo. O sea, lo que me estás diciendo es que tienes miedo de regresar a tu Hacedor, de regresar a tu Creador, de estar delante de Dios, del que te creó, del que te dio la vida física y te va a dar y te ha dado la vida eterna. ¡Qué tremendo! Yo creo que a veces el enemigo nos tira pantallas y nos asusta en demasía. Segunda de Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vea el apóstol. El apóstol decía, me toca estar aquí y voy a cumplir el tiempo que esté aquí, pero prefiero estar presente al Señor. Cuando mi cuerpo queda aquí tendido, mi alma, mi espíritu vuelven inmediatamente a Dios. Entonces es la esperanza que tenemos. Este cuerpo solo es un tabernáculo, una tienda de campaña, algo en la cual usted no puede vivir por siempre. Una tienda de campaña solo la usamos para ir de camping, no para vivir en ella. Bueno, eso es lo ideal. Es solo esta cubierta exterior que cubre lo que realmente somos. Vea lo que Pablo creía en Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo reflexiona aquí, acuérdense, Pablo estaba en la cárcel. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo estaba en este dilema, pero él tenía muy claro esto. Para él era el vivir Cristo. Y si moría, sabía que él había una ganancia en esto. Y el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces, esta es la esperanza que tenía Pablo, esa es la esperanza que nosotros tenemos, la convicción, la confianza que debieran tener los creyentes. Este cuerpo va a quedar aquí, pero yo voy y parto a estar con Cristo, lo cual es mucho, mucho mejor. Y es posible
que muchos de los que nos ven y nosotros a lo mejor no pasemos por la muerte y nos vamos en el rapto. Nos vamos en el rapto. No vamos a morir, pero vamos a estar con el Señor. Por eso ven, Señor. Tu iglesia dice ven. Es el deseo del Señor, de la iglesia, o debiera ser el deseo del creyente. Ahora, ¿qué pasa con el no creyente? En última instancia, también su cuerpo separado se va a ese lugar de tormento y producto de su elección, producto de su libre albedrío, escogió y rechazó a Jesús, escogió rechazar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, va a estar en ese lugar de tormento. Lucas 16. Entonces, es lo que va a ocurrir. Entonces ahí vamos con el Señor, que está mucho mejor. Y a veces, no es que usted le va a temer, no digo que usted a lo mejor no le tiene miedo a la forma en que va a morir, pero no debe tenerle miedo a morir. Podemos tener, no me gustaría morir ahogado, ¿ya? Con un pedazo de carne, no me gustaría. Sería terrible. No. Ahora, la gente de los cristianos sabemos eso y debemos tener esa confianza en Cristo Jesús. Yo tengo esa convicción de aquellas personas que son amadas por mí, porque todavía son amados, porque no han dejado de existir, porque ahora están con el Señor. Y yo sé que un día los voy a ver, y yo sé que un día los voy a abrazar en la eternidad. ¡Qué esperanza más grande! Pero mi anhelo no es estar con ellos allá, mi anhelo es estar con Cristo, que es mucho mejor. Y ahí, bonos extra, los voy a ver a ellos. Es lo que hay en mi corazón. El versículo 8, el dicho favorito de este hombre, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, volvió al punto de partida. Capítulo 1, versículo 2. Examinó todo, la insignificancia de la vida, con esa premisa de estar todo bajo el sol, siempre excluyendo la eternidad y al Dios eterno. Y llega a esto, todo es vanidad. Entonces, ¿cuándo la vida realmente se vuelve vacía y se vuelve en vanidad? La vida se vuelve vacía y se transforma en vanidad cuando solamente vives para el aquí y el ahora. Aquí y ahora. Y lo más tremendo de esto es que cuando descubras que todo lo que tienes en tus manos es realmente un puñado de ceniza y tendrás la eternidad delante, te das cuenta, wow, cómo perdí el tiempo. Cualquier persona que viva para todas estas cosas que te prometen satisfacción, que van a descubrir la verdadera felicidad, etcétera, etcétera, van a llegar a una conclusión, la misma de Salomón, vanidad de vanidades. Son solamente un breve disfrute de estas cosas. Acuérdense, la palabra vanidad significa vapor. 38 veces la usa aquí Eclesiastés. Entonces, él se está diciendo que todo esto es vanidad. Y el propósito aquí de Salomón es realmente enseñar. Él quiere enseñar. Ha llegado a esta conclusión. Entonces, cuando tú vives separado de Dios, todo lo que tú vivas es vanidad. Todo. Y ese es el punto. Todas las cosas que tú puedas, las experiencias, los logros, los placeres de la vida, aparte de Dios, nunca van a satisfacer nuestra vida. Nunca. El salmista dice esto en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la sabiduría es el Señor Jesucristo. A Él tenemos que tener en nuestro corazón. Ahora fíjate, mira el versículo 9 al 14.
habla de la responsabilidad del hombre hacia Dios. Dice, y en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, aquí la sabiduría es conocimiento aplicado, y es la referencia aquí. La sabiduría va a llegar a medida que tú vas teniendo experiencias a través de la vida. La aplicación de ese conocimiento. Hay mucha gente que vive sus vidas, pero nunca aprende su lección. Por lo que todas las experiencias que pueda llegar a tener, buenas o malas, no son beneficiosas para él en nada. Porque no aprende la lección. Por eso, como dice la canción, y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Hay personas que no aprenden la lección. Una y otra vez los mismos errores, o algunos cometen errores nuevos. Y no crecen, no maduran. Entonces, la sabiduría viene a través de la vida. Y a medida que obtienes sabiduría, tu objetivo debe ser como el que tenía Salomón, de la manera correcta. Registrar lo que has aprendido para enseñárselo a otros. Para que puedan aprender también a vivir de una manera recta, justa, verdadera. Y eso es lo difícil. Yo creo que esa es la parte más difícil de ser maestro. Yo quiero ser maestro de la Biblia. Yo sé que hay mucha gente que aspira a enseñar. Hay algunos que ya están enseñando, pero pregúntate esto, ¿lo que estás enseñando lo has vivido? Es una buena pregunta. No vas a poder enseñar efectivamente hasta que hayas vivido algo. ¿Lo que crees? De lo contrario, lo que estás haciendo es entregar información. Nada más. Y si solo es información, no hay transformación. Y ahí es donde uno debe tener cuidado. Lo que estás haciendo es especulación muchas veces. Si estás entregando especulación, entonces no hay revelación. Llegas a conjeturas. Y eso nunca va a ser de ayuda para nadie. Yo creo. A nadie le interesa lo que usted y yo creamos. En mi opinión, no. Lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Una fe viva. He vivido esto y he visto la mano de Dios. Tu palabra aquí. Yo ya caminé por ese camino. Y vengo de vuelta. Ay, no, es que yo quiero ir. Hay muchos, lamentablemente. Pero es una verdad poderosa, ¿no? Yo ya fui. Ya estuve ahí. Entonces aquí el predicador lleva a estos hombres a reflexionar. Entonces, si eres sabio, enséñale a otros el conocimiento de Dios. ¿A través de qué? A través del estudio, de la disciplina, de la reflexión buscada de la manera correcta en la palabra de Dios. Recuerda esto, el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Efesios 4, versículos 11 al 16. Perfeccionar a los santos. ¿Cómo? Enseñando la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Enseñan la palabra? Bien, excelente. Pero los que están ahí deben ser buenos examinadores de lo que se está enseñando. Hechos 17:11. Los bereanos dice que ellos examinaban todo. Enseña la palabra de Dios y el Espíritu Santo produce iluminación. 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 a 14. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia hoy? Es que la iglesia está siendo destruida por falta de conocimiento. El pueblo perece por esa razón, Oseas 4:6. Entonces la gente dice, no, yo quiero caminar, yo estoy caminando con Dios. Déjame hacerte esta pregunta.
Si tú dices que estás caminando con Dios, ¿estás completamente de acuerdo con Dios en todo lo que Él dice en su palabra? Porque si no estás completamente de acuerdo con Dios, no puedes caminar con Dios. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Irán dos por el camino si no estuvieran de acuerdo? Entonces la gente dice, yo estoy caminando con Dios. Entonces, bueno, ¿estás de acuerdo con Dios en todo lo que Él dice en su palabra? ¿O hay cosas que no, en esa parte no? Entonces debes pensar si realmente lo estás haciendo. Caminando con Dios. La palabra de Dios está aquí. Él la reveló para que la conociéramos. Fíjate el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, como alfileres doblados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando se enseña la palabra, la idea es incitar a la voluntad y a golpear a la memoria de la gente, es llevarlos ahí. Fíjate, dice que sabiduría es como un aguijón, ¿ya? Como ese palo para llevar las yuntas, los bueyes aquí. Va llevándola. Son como ese aguijón. ¿Se acuerdan Esteban cuando predicó el sermón en Hechos 7? ¿Quién estaba ahí? Pablo. ¿Y qué dijo Pablo después, años después? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. La palabra de Dios, pum, viene y entra en tu corazón. Entra como ese instrumento afilado. Claro, directo, preciso. Esa es la función. ¿Quieres ser un pastor? Enseña la palabra. Pero vívela. Vívela. Porque si no eres hipócrita. Si solamente estás enseñando y no estás viviendo. Hablamos de sencillez y vivimos como si fuéramos estrellas de rock. Vívela. Sé sencillo. Primera de Pedro 5 dice esto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es nuestra responsabilidad. Pastor, maestro, enseña la palabra. Vive la palabra. No para ganar riqueza, no para tener poder sobre la gente, sino sencillamente, dice, un ejemplo para ellos. Sea un ejemplo para ellos. Entonces, es lo que hace la palabra de Dios. Ahora fíjate, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, aquí es la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? ¿A leer? No. La advertencia es a ir más allá de lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces, hoy día usted ve y sale el libro bestseller, la nueva revelación. ¿Ya? Es más inspirado que la Biblia y algunos creen eso y lo compran. Entonces hay muchos libros. Y comenzar a leer y a leer y a leer puede terminar en agotamiento. Entonces, ¿qué es nuestra prioridad? No es que no leas, pero tienes que tener claro qué es el libro más importante para tu vida. Es de la Biblia, es la palabra de Dios. No permitas que los libros del hombre roben la sabiduría de Dios, tu vida. Porque a veces solamente es que Él lo dijo, Él lo dijo. No pruebes la verdad de Dios con los muchos libros escritos por hombres.
sino más bien es al revés. Prueba los libros escritos por los hombres con la verdad de la palabra de Dios. Pero como la gente, los creyentes no están siendo instruidos en la palabra de Dios, leen libros y ni siquiera se dan cuenta. No se trata de no leer, se trata de saber escoger lo que leer. Ese es el asunto. A veces la gente, ¡ay, la cabaña! La gente. No quiero nombrar otros libros, pero que lo único que hacen es jugar con tu ego o mostrarte una mala teología. Y al final, terminas creyendo eso. No, tienes que ir más allá de lo que está en la palabra de Dios, de lo que se ha enseñado por Dios en su palabra. No agregues nada más. No necesitamos volvernos filósofos, ser o no ser. O inventar una nueva forma, una nueva religión. Ser relevante, esa es la palabra, ser relevante. Ya está todo aquí. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la Biblia es suficiente. Lo que usted necesita para la vida y la piedad está aquí. Yo les digo, es que la Biblia ya la leí. Hey, el hecho que tú la hayas leído una vez no quiere decir que has sacado todo lo que está ahí. Esto nos va a durar toda nuestra vida y aún así nos faltaría para poder sacar todos los tesoros que están aquí. Entonces volvamos al original, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la palabra de Dios. Como dirían los profetas, volvamos a la senda antigua, a la palabra de los maestros, a lo que está inspirado aquí. No a otra cosa. Volvamos a Jesucristo. Ahí es donde tenemos que volver. Buscar más de esto es fatiga, dice. Entonces, recuerda a su Creador. Recuerda que la sabiduría se encuentra en la palabra. Y por último, ten reverencia. Versículos 13 al 14. Debemos aprender a vivir esperando el juicio y la eternidad como creyentes. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque, dice, esto es el todo del hombre. En otras palabras, esto se aplica a todos los hombres, porque Dios traerá toda obra a juicio. 3 cosas. Entonces, teme, guarda y cuidado, no te olvides, hay juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjate, este es el único lugar aquí de este libro que Salomón habla acerca de los mandamientos de Dios. La única vez que se menciona. Y dice que esto se aplica a todos. Si queremos vivir una vida que realmente cuente, una vida que realmente sea, que trascienda y que sea para la gloria de Dios, aprende a temer a Dios. Guarda sus mandamientos y prepárate para el juicio. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Cuando tememos a Dios, eso no siempre nos va a poner en el lugar correcto. Y todos los demás temores, esperanzas o admiraciones van a estar en el lugar correcto. No en el primer lugar. Entonces, primero, reverencia aquí. Preocúpate, teme a Dios. La idea aquí de reverenciar a Dios es preocuparse por lo que Dios piensa. Tener reverencia. Pero también tiene la idea de estar asombrados de Él. Cautivados por su santidad, por su majestad, por su poder. Reverencia quiere decir que usted cae postrado con humildad en su vida, en su corazón. Porque yo puedo estar de rodillas y puedo levantar mis manos, puedo llorar.
Pero el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No, es ahí nuestro corazón, rendido a Él, reverenciando a Dios, con respeto. Efesios 5:33 dice que la mujer debe respetar a su marido. De ahí mismo viene este principio. Es la misma idea. La reverencia está asociada con una relación amorosa. El respeto se produce por eso aquí. Entonces, reverencia y guarda sus mandamientos, camina en santidad, motivado por su amor, con temor a desagradar a Dios. Es que ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir mi esposa? No, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios? Porque si siempre estamos preguntando eso, no vamos a deshonrar a nuestras esposas, a nuestra familia, sino vamos siempre a honrar a Dios. Y recuerda esto, dice, hay un juicio. Todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios. El creyente va a estar delante de Dios en el famoso Bema, el tribunal de Cristo, en donde nuestras obras van a ser juzgadas. Todo lo que usted haya hecho, de acuerdo a cómo usted comenzó a edificar y el fundamento que tuvo, lo que permaneciere sobre lo que usted edificó, dice lo que permaneciere recibirá recompensa. Y todo lo demás, todo lo que hicimos por nosotros, para nosotros y para la gloria de nosotros, dice que va a ser quemado. Va a ser salvo, dice, sí, pero por fuego. Por fuego. Pablo le dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? En Romanos 14:10. ¿O no te das cuenta o no entiendes que tú también vas a estar delante del tribunal de Cristo? 2 Corintios 5:10, todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Para que cada creyente reciba de acuerdo a lo que hizo en este cuerpo. Sea bueno o malo, motivado correctamente o motivado incorrectamente. No es pecado. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿pero qué es lo que me encanta a mí? La gente, con temor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Y qué va a pasar con el incrédulo? Con el no creyente. Tribunal, el trono blanco, el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, al final del milenio. ¿No conoces a Cristo? ¿Rechazaste a Cristo? Vas a ser condenado por tu falta de fe. Entonces, vea la exhortación final de Salomón. Propósito de nuestra vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Primero, Dios nos creó para que pudiéramos tener comunión con Él. Vivir en comunión con Él. Estar reverenciando a Dios, estar teniendo temor de reverencia, de respeto, de adorar a Dios. Y ese temor a Dios, ese temor de su grandeza, de su poder, de su santidad, de su justicia, nos va a llevar a guardar sus mandamientos, sabiendo y reconociendo a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a orar. Gracias, te damos, Señor, por tu amor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, lo que nos recuerdas. Ayúdanos a mantenernos humildes, sencillos, enseñando tu palabra. Entendiendo, Señor, que tú quieres que nosotros seamos ejemplo en lo que enseñamos a otros. Oramos, Señor, y pedimos, si nuestra vida a lo mejor no ha sido una vida en la cual nos hemos deleitado en ti y todavía a lo mejor estamos en eso, perdónanos, Señor, y ayúdanos a reflexionar y realmente, Señor, a agradecer por lo que tenemos. Sea poco, sea mucho. De ti viene y te damos gracias, Señor. Cumple tú, Señor, todo lo que
tú quieras, Señor, en nosotros y ayúdanos a vivir en este tiempo. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que envían sus peticiones, por Lorena Solís, que está en una fase terminal de cáncer, Señor. Oramos, Señor, por un milagro, pero también oramos, Señor, por su vida espiritual, para que pueda escuchar de ti, recibir de ti y tener esa esperanza eterna que no avergüenza. Oramos, Señor, por nuestras hermanas, Señor, Loren y Karen, por su trabajo y que salen a trabajar, que las guardes, que las protejas, Señor. Para que tú continúes, Señor, la obra que has iniciado en nuestra vida, en cada uno de nosotros, Señor. Dilcia pide y oramos por eso. También lo hacemos extensivo a todos nosotros. Gracias te damos, Señor, por el trabajo del primo Bernal y los exámenes, Señor, de una amiga, Señor, de Abby, de cáncer. Te pedimos, Señor, que tú trabajes en su vida. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca día a día, Julio, César, y a todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y oramos porque nos ayudes a crecer. Por Katia Brenes, por su familia, Señor. Por Heiner, para que tú trabajes en su vida. Solo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. Solo tú puedes llenar nuestras vidas. Y oramos para que así sea, Señor. Te lo pedimos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Rápidamente te doy los anuncios. Importante, mujeres, sábado 3:30 tienen reunión por Zoom. Ahí les envían toda la información en el grupo de WhatsApp. Si alguna mujer no está en grupo, contáctese con alguna de las que sí está para que la incluyan. Es un buen tiempo para compartir. El domingo 9:30 continuamos con Judas, versículo 8, y también vamos a compartir Santa Cena. ¿Ya? Vamos a ver un poco del carácter de los falsos maestros este domingo. Oración los lunes a las 7 y todo el tiempo que tú puedas entre semana. Y el próximo estudio, el próximo jueves, vamos a iniciar con el profeta Joel. Vamos a ver cómo Joel nos va a animar a través de sus profecías y nos va a ayudar a entender un poco más en el tiempo en el que estamos, el día de Jehová y todo lo que viene, pero también esa promesa que vemos ahí en Joel, que también es para nosotros, el ser llenos de su Espíritu Santo. Entonces, el próximo jueves comenzamos con el libro de Joel. También les damos gracias al Señor por ya Melissa, ya Natalia, ya Cris, ya tuvieron sus bebés y están todas en sus casas. Oramos para que tengan una pronta y rápida recuperación y los niños, ¿verdad?, duerman bastante de noche. ¿Ya? Oren por eso. Si no es así, aprovechen la noche. Ahora, también vamos a enviarles una encuesta. Vamos a reiniciar. Estamos orando por reiniciar. Y queremos reabrir el local para reunirnos. Y obviamente tenemos que tener alguna información. Entonces, todos los grupos de WhatsApp van a recibir una encuesta para que usted, por favor, la llene una por familia. Una por familia. Ahora, obviamente, si usted viene solo, obviamente la llena usted. Pero si es una familia, porque queremos tener ahí una contabilidad, un inventario más o menos de cuántas personas podrían comenzar asistiendo. Oremos, porque no sabemos, ¿ya? En un principio sería el 21, la próxima fecha, si no podemos 21, sería el 28 de junio, ya, para que también nos tengan ahí en oración. Todavía hay algo ahí que no tenemos muy claro, que el ministerio no nos... El ministro Daniel no me ha llamado, no me ha dicho nada. Entonces estoy esperando ahí a ver qué va a pasar, para orar por eso. Entonces,
Hoy les van a enviar una encuesta y trate de devolverla lo más rápido posible. Es algo muy sencillo, solo de ir llenando, nada más, y luego enviar. Y nosotros la vamos a recibir. Y una vez que tengamos eso, le vamos a ir dando mayor información con respecto a la reapertura. Y lo mismo, seguimos recibiendo a través de las transferencias y también del SIMPE, ¿ya? Lo pueden hacer. Y cualquier pregunta o consulta lo pueden hacer al número que siempre ahí aparece, ¿ya? Para alguna información o si se quiere agregar a alguno de los grupos en los que no está, ya sea el Ministerio de Hombres, Mujeres, Jóvenes, ¿ya? Matrimonios, etcétera. Lo pueden hacer ahí y ahí le pueden ayudar. Y que Dios les bendiga. Oremos, sigamos orando y viendo qué es lo que el Señor va a hacer, pero también no nos quedemos quietos. Ya hay un tiempo de estar quieto. ¿Hace cuántos días que estamos quietos? En muchas cosas nos debemos ver qué es lo que el Señor quiere usarnos. ¿Ya? Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. ¿Qué necesita el mundo? Esperanza. Y quieren acallar esa esperanza y quieren acallar ese mensaje. Y esa esperanza no es una denominación, no es un movimiento, es Cristo Jesús. Eso es lo que la gente necesita, de Cristo Jesús. Pero si yo no tengo esperanza, no tengo confianza en Él, imagínense. Debemos confiar en Él y que Dios nos use en este tiempo. Tiempo en el que muy pronto yo creo que vamos a ir viendo muchas cosas pasando en el mundo como las que están. Hoy día solamente hay una información y usted sabe cuál es. Ya hoy día lamentablemente no tenemos mucha información de muchas otras cosas que están ocurriendo, de leyes que se están dictando, no solo aquí, en muchos países, que van en contra de nuestros principios y valores cristianos bibliocéntricos. Entonces tenemos que orar y abrir nuestros ojos, ¿ya? Porque el tiempo que viene es complicado. Entonces, firmes en Cristo Jesús y nos vemos, si Dios lo permite, el domingo. Recuerde, el domingo tenemos Santa Cena. Entonces prepare su pancito y su jugo. Vamos a compartir este domingo Santa Cena. Siento del Señor que es un buen tiempo para compartir la comunión este domingo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y nos vamos. Ya nos vamos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.